La graduación de tu hermana es más importante que tu cirugía, dijo mamá. Años después, mi hermana anunció con orgullo su nuevo trabajo en el hospital. En la orientación, yo entré como la jefa de cirugía. La sala quedó en silencio. Soy Brooke Hayes, tengo 28 años, y observé a mi hermana, Ashley, acercarse nerviosamente a la reunión de la junta directiva del hospital. Hace 6 años, tenía programada una cirugía de columna de emergencia para el mismo día de su graduación universitaria. Mis padres eligieron su ceremonia, a pesar de mis súplicas entre lágrimas. Desperté sola en la sala de recuperación, revisando sus fotos de celebración, mientras luchaba contra un dolor insoportable. Ahora, Ashley ha solicitado un puesto en el Boston Memorial, donde soy la jefa de residentes. Ella no tiene idea de lo que le espera aquí. Si estás viendo esto ahora mismo, ya puedo sentir cómo aumenta tu presión arterial. La traición familiar corta más profundo que cualquier bisturí que haya usado. Antes de continuar con cómo el karma finalmente cerró el círculo en este hospital, me encantaría saber desde dónde están viendo esto. Dejen su ubicación en los comentarios de abajo. Hagan clic en el botón de suscribirse si alguna vez han sido el hijo olvidado de su familia. Y quédense para ver cómo años de ser la segunda opción, finalmente, me llevaron al momento de justicia más satisfactorio que jamás planeé. Creciendo en Portland, siempre fui la hermana mayor responsable. Desde que Ashley nació cuando yo tenía 2 años, la dinámica de nuestra familia quedó grabada en piedra. Todavía recuerdo a mi madre corriendo hacia la cuna de Ashley al menor gemido, mientras a mí me decía que fuera una niña grande, cada vez que necesitaba consuelo. Este patrón solo se consolidó a medida que crecíamos. Mi primer recuerdo del favoritismo fue en mi 7º cumpleaños. Mis padres habían prometido una pequeña fiesta en la heladería local con 5 amigos. La mañana de mi cumpleaños, Ashley, que entonces tenía 5 años, decidió que quería ir al Museo de los Niños. En cuestión de minutos, mi fiesta cuidadosamente planeada fue cancelada. Llamaron a los padres de mis amigos con disculpas, y pasamos mi cumpleaños siguiendo a Ashley por las exhibiciones que ella quería ver. Cuando lloré en el baño, mi padre me dijo que hacer feliz a tu hermana también debería hacerte feliz a ti. Ese fue el día en que aprendí que mis sentimientos ocupaban un segundo lugar. Mientras que Ashley recibía elaboradas celebraciones de cumpleaños con pasteles personalizados y docenas de amigos, los míos a menudo se olvidaban o se posponían debido a sus recitales de danza o eventos escolares. Cuando llegaba a casa con notas perfectas, mis logros se daban por sentados y se reconocían brevemente. Cuando Ashley lograba sacar sobresalientes bajos, había recompensas y celebraciones por su mejora. Mi pasión por la medicina comenzó temprano. A los 12 años, recibí un libro de anatomía para niños que leí hasta que las páginas se desgastaron. Pasaba horas estudiando mientras Ashley interrumpía mi concentración, exigiéndome que jugara con ella o que la ayudara con tareas que no se había molestado en empezar hasta el último minuto. Mis padres nunca la redirigían. En cambio, decían, Brooke, ya sabes cómo se pone Ashley cuando se siente ignorada. La secundaria intensificó el contraste. Me uní a clubes de ciencias, fui voluntaria en el hospital local y mantuve calificaciones perfectas. Todavía recuerdo la aplastante decepción cuando mis padres se perdieron las finales de mi competencia estatal de ciencias para asistir a la ronda preliminar del recital de danza de Ashley. Ella ni siquiera avanzó a las finales. Sin embargo, su ausencia en mi evento, donde gané el primer lugar, se consideró necesaria porque Ashley necesita estímulos para su confianza. El incidente más revelador ocurrió durante mi penúltimo año de secundaria. Había estado ahorrando para un prestigioso programa médico de verano que impulsaría significativamente mis solicitudes universitarias. 2 semanas antes de la fecha límite para el depósito, mis padres me sentaron y me explicaron que habían usado mi fondo universitario para pagar la aceptación de último minuto de Ashley en un exclusivo programa de artes de verano en Europa. Tú conseguirás becas de todos modos, dijo mi madre con desdén. Ashley necesita esta oportunidad para su desarrollo. Tuve 2 trabajos a tiempo parcial para reconstruir mis ahorros, mientras mantenía mis calificaciones y actividades extracurriculares. Mientras tanto, las redes sociales de Ashley estaban llenas de fotos de su aventura europea, siempre con leyendas que agradecían a nuestros padres por creer en sus sueños. Las vacaciones familiares se planeaban invariablemente en torno al horario y las preferencias de Ashley. Si ella quería playa, íbamos a la playa, aunque el sol me provocara migrañas.
Si quería saltarse una visita planificada al museo porque no estaba de humor, todo el itinerario del día cambiaba para acomodarla. A lo largo de estos años, libré una batalla interna entre la lealtad familiar y un creciente resentimiento. Amaba a mi hermana en esos raros momentos en que no competía conmigo o socavaba mis logros. Quería creer que mis padres nos amaban por igual, pero que simplemente no se daban cuenta de cómo se veían sus acciones. Les ponía excusas, me culpaba por ser demasiado independiente o por no expresar mis necesidades con suficiente claridad. Fue durante mi segundo año de secundaria cuando comenzaron mis problemas de columna. Inicialmente diagnosticado como escoliosis, progresó hasta incluir una compresión nerviosa que a veces me dejaba con un dolor debilitante. Mis padres a menudo sugerían que estaba exagerando para llamar la atención, cuando no podía participar en las tareas del hogar. Sin embargo, a Ashley la llevaban inmediatamente a especialistas por cualquier dolencia menor. La naturaleza competitiva de Ashley se extendía más allá de la atención de los padres. Cuando fui aceptada en el periódico escolar, de repente desarrolló un interés por el periodismo. Cuando comencé a salir con Ryan de mi clase de química, ella encontró razones para unirse a nuestras sesiones de estudio, usando ropa reveladora y riendo excesivamente de sus chistes. 2 semanas después, Ryan confesó que pensaba que Ashley podría ser más su tipo. Fue la primera de varias relaciones socavadas por la interferencia de mi hermana. Para la graduación, había sido aceptada en varias universidades prestigiosas con programas de premedicina. En la cena de celebración, que se mantuvo pequeña porque Ashley tenía exámenes finales al día siguiente, mi hermana anunció que también podría estar interesada en la medicina. Mis padres inmediatamente comenzaron a discutir cómo podrían ayudarla a perseguir este nuevo interés, desviando por completo la conversación sobre mis logros. Vi el patrón con tanta claridad en ese momento. Mi camino siempre estaba destinado a ser recorrido primero por mí, para luego ser reclamado y celebrado cuando Ashley lo siguiera. Esa noche, sola en mi habitación, tomé una decisión que guiaría mis próximos años. Seguiría amando a mi familia, pero ya no esperaría que me priorizaran. Construiría mi vida con el entendimiento de que, esencialmente, estaba sola. Esta revelación fue a la vez desgarradora y liberadora. La responsabilidad de ser la hija olvidada me había convertido en alguien ferozmente independiente y decidida. Estas cualidades me servirían bien en los desafiantes años venideros, aunque no tenía idea de cuánto las necesitaría. Mis años universitarios pasaron en un torbellino de laboratorios, exámenes y observaciones clínicas. Fui aceptada en una facultad de medicina de primer nivel con una beca parcial, y seguía trabajando a tiempo parcial para cubrir los costos restantes. Mientras tanto, Ashley me había seguido a premedicina durante exactamente un semestre, antes de cambiarse a comunicación, luego a negocios y, finalmente, decidirse por la administración de hospitales, un campo que describió como la medicina, pero sin todas las cosas asquerosas. A lo largo de estos años, mi condición de la columna continuó empeorando. Los dolores agudos ocasionales se volvieron más frecuentes y comencé a experimentar entumecimiento en mi pierna derecha. Entre clases, visitaba a especialistas que monitoreaban la progresión de lo que ahora se diagnosticaba como enfermedad degenerativa de disco con pinzamiento nervioso. Cada visita traía recomendaciones de cirugía, las cuales posponía continuamente. La facultad de medicina era demasiado importante, y el tiempo de recuperación, demasiado largo. Me las arreglaba con fisioterapia, analgésicos y pura determinación. Para mi último año de medicina, estaba destacando académicamente a pesar de mis problemas de salud. Había asegurado un prestigioso puesto de residencia y estaba investigando técnicas quirúrgicas especializadas en neurología. Ashley, mientras tanto, estaba en su último año en una universidad de élite que a nuestros padres les había costado un gran esfuerzo financiero pagar. Sus redes sociales retrataban una experiencia universitaria glamorosa, fiestas, viajes de vacaciones de primavera y constantes expediciones de compras de ropa y accesorios nuevos. La crisis llegó sin previo aviso en abril. Estaba revisando casos de estudio en mi apartamento cuando el dolor explotó en la parte baja de mi espalda y descendió por ambas piernas. Colapsé, incapaz de moverme, con una agonía diferente a todo lo que había experimentado antes. Mi compañera de cuarto me encontró una hora después y llamó a una ambulancia. En el hospital, las resonancias magnéticas revelaron una hernia grave con fragmentos que comprimían mi médula espinal. El neurocirujano fue contundente: sin una cirugía inmediata, corría el riesgo de un daño nervioso permanente y una posible parálisis.
La cirugía se programó para el 15 de mayo. Mientras yacía en la cama del hospital haciendo arreglos para mis clases y próximos exámenes, me di cuenta con un sentimiento de hundimiento de lo que significaba esa fecha. El 15 de mayo era el día de la graduación de Ashley, un evento que había dominado las conversaciones familiares durante meses. Llamé a mis padres esa noche, con la voz temblorosa mientras explicaba la situación. La cirugía era de alto riesgo, implicaba una microdiscectomía y una posible fusión. La recuperación sería dolorosa y desafiante. Necesitaba su apoyo, no solo práctico sino también emocional. Por una vez, pedí explícitamente lo que necesitaba. Mamá. Papá. Sé que es la graduación de Ashley, pero esto es serio. El médico dice que posponerlo, incluso unos pocos días, aumenta el riesgo. Tengo miedo. Los necesito aquí. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos de más. Luego, mi madre dijo que llamaría a Ashley para discutir las opciones. Una hora después, sonó mi teléfono. Brooke, comenzó mi madre, su voz con ese tono familiar y conciliador. Hemos hablado con Ashley, y tienes que entender que este es su día especial. Ha trabajado muy duro para este momento. Voy a tener una cirugía de columna de emergencia, repetí, pensando que quizás no habían entendido la gravedad. Y tendrás a los mejores médicos, intervino mi padre. Ya estás en un hospital. Ashley nos necesita allí para apoyarla. Es un evento único en la vida. También lo es una posible parálisis, susurré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. La conversación continuó con súplicas cada vez más desesperadas de mi parte, y justificaciones cada vez más débiles de la suya. Ashley finalmente se puso al teléfono, sollozando dramáticamente. No puedo creer que estés tratando de arruinar mi graduación, dijo. Siempre has estado celosa de cualquier atención que recibo. ¿No puedes reprogramarla? Solo unos días. Le expliqué de nuevo que la cirugía era una emergencia, no electiva. Los fragmentos podían desplazarse en cualquier momento, causando un daño irreversible. Bueno, lamento tu problema de espalda, dijo Ashley con desdén, pero toda mi clase espera que mamá y papá estén allí. Ya reservaron los vuelos y el hotel. ¿Cómo se vería si cancelaran ahora? La conversación terminó con la decisión de mis padres ya tomada. Asistirían a la graduación de Ashley. Prometieron volar de regreso inmediatamente después para ayudar con mi recuperación. Colgué el teléfono, sintiendo un vacío frío que se extendía por mi interior, más adormecedor que cualquier anestésico. El día antes de la cirugía, llamé a una amiga de mi grupo de estudio que aceptó llevarme al hospital a las 5 de la mañana. Llené todo el papeleo sola, poniendo a mi compañera de cuarto como mi contacto de emergencia. Cuando la enfermera preguntó si vendría mi familia, simplemente negué con la cabeza, incapaz de formar palabras por el nudo en mi garganta. Lo que mis padres no sabían, lo que no había tenido la energía emocional para explicar, era que mi cirugía conllevaba riesgos adicionales. Mi condición específica había creado un patrón de compresión inusual que requería que el cirujano trabajara peligrosamente cerca de haces nerviosos críticos. El procedimiento, estimado en 4 horas, se extendió a 7 debido a complicaciones. Mi presión arterial bajó peligrosamente 2 veces durante la operación. El equipo quirúrgico tuvo que retirar más material discal de lo previsto, lo que requirió una fusión parcial que no estaba en el plan original. Desperté en la sala de recuperación, desorientada y con un dolor insoportable. El anestesiólogo me había advertido que el dolor sería significativo, pero nada me preparó para la realidad. A medida que la conciencia regresaba en oleadas, me di cuenta de 2 cosas, el fuego abrasador a lo largo de mi columna y las sillas vacías junto a mi cama. Una enfermera notó que estaba despierta y vino a revisar mis signos vitales. ¿Hay alguien aquí por ti, cariño?, preguntó, con ojos amables detrás de su mascarilla. No, logré susurrar. Nadie pudo venir. Ella frunció el ceño ligeramente y luego me apretó la mano. Entonces te revisaré más seguido. En la neblina de los analgésicos, busqué mi teléfono en la mesita de noche. No había llamadas perdidas de mis padres, ni mensajes de texto preguntando cómo había ido la cirugía. En cambio, mi feed de redes sociales estaba inundado con sus publicaciones de la graduación de Ashley. La leyenda de mi madre decía, tan orgullosa de nuestra hermosa graduada, el día más especial para nuestra familia.
Las fotos los mostraban radiantes junto a Ashley con su birrete y toga en la ceremonia, en el almuerzo de celebración posterior, en la fiesta de la noche. Ni una sola mención de su otra hija luchando sola a través de una cirugía que le cambiaría la vida. Ashley había publicado una selfie con mis padres con la leyenda, el mejor día de mi vida con las personas que más importan, como si mi ausencia ni siquiera valiera la pena reconocer. Mientras desplazaba las imágenes, una lágrima se deslizó por mi mejilla y cayó sobre la bata del hospital. Esa noche, mientras entraba y salía de la conciencia, me di cuenta de que alguien estaba sentado junto a mi cama. Al abrir los ojos, no vi a mis padres ni a mi hermana, sino a la enfermera de antes. Su placa de identificación decía Sara. Su turno había terminado hacía 2 horas, pero se había quedado, preocupada por la paciente sin visitas. No deberías estar sola esta noche, dijo simplemente. La primera noche después de una cirugía de columna es la más difícil. Sara se quedó durante horas, ayudándome a manejar los picos de dolor, hablándome de su propia familia cuando necesitaba distracción y simplemente, estando presente cuando necesitaba silencio. Cuando mis padres finalmente llamaron a la mañana siguiente, llenos de historias sobre el día mágico de Ashley y preguntas vagas sobre mi procedimiento, dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Algo fundamental había cambiado. El hilo que me conectaba con mi familia no solo se había deshilachado, sino que se había roto por completo. En esa habitación de hospital, con una columna recién reconstruida con titanio e injertos óseos, tomé mi segunda decisión que definiría mi vida. Reconstruiría mi vida sin ellos en el centro. El dolor de su ausencia había cristalizado lo que años de favoritismo habían sugerido, en su jerarquía de amor, yo siempre sería la segunda. Era hora de crear un mundo donde eso ya no fuera cierto. ¿Alguien en tu familia te ha decepcionado alguna vez cuando más lo necesitabas? Ese momento en la sala de recuperación fue mi punto de quiebre. A veces me pregunto cuántos de ustedes han tenido que enfrentar una revelación similar sobre las personas que deberían haber estado ahí para ustedes. Quédense para ver cómo reconstruí mi vida y mi carrera, y la forma inesperada en que mi hermana volvió a irrumpir en ella años después. La recuperación de una cirugía de columna es un infierno particular. Cada movimiento requiere una precisión calculada. El dolor se convierte en tu compañero constante, fluctuando entre apenas tolerable y absolutamente consumidor. Para mí, la recuperación física se complicó por las heridas emocionales que se sentían igual de crudas. Mis padres llegaron 2 días después de mi cirugía, entrando en mi habitación del hospital con flores de la tienda de regalos y restos del pastel de graduación de la celebración de Ashley. Parecían genuinamente sorprendidos por mi fría recepción. Vinimos tan pronto como pudimos, dijo mi madre, arreglando las flores ligeramente marchitas junto a mi cama. El brunch post-graduación de Ashley se alargó más de lo esperado. Mi padre añadió, el cirujano dijo que todo salió bien, ¿verdad? Ves, estabas en buenas manos. Y ahora estamos aquí para ayudar con la recuperación. Los miré. Realmente los miré. Quizás por primera vez, viéndolos no como los padres que deseaba que fueran, sino como las personas que realmente eran. Me dan de alta mañana. Mi compañera de cuarto me está ayudando. Pueden irse a casa. No seas ridícula, se burló mi madre. Necesitarás ayuda. Nos quedaremos unos días. ¿Cómo se quedaron para mi cirugía? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente, mi padre dijo, Brooke, eres una adulta. Ashley necesitaba más el apoyo emocional. Siempre has sido la fuerte. Los necesitaba, mi voz era baja pero firme. Les pedí ayuda una vez. La única vez que lo pedí explícitamente, y la eligieron a ella de nuevo. Eso no es justo, comenzó mi madre, pero la interrumpí. Por favor, váyanse. Lo digo en serio. Llamaré cuando esté lista para hablar. Se fueron, confundidos y ligeramente indignados, sin entender que había ocurrido un cambio fundamental. No los llamé durante 3 semanas. Cuando lo hice, fue una breve y fáctica actualización sobre mi recuperación. Sin emociones, sin acusaciones, solo información proporcionada a personas que ahora se sentían más como parientes lejanos que como padres. Durante esas primeras semanas de recuperación, se formó una amistad inesperada. Sara, la enfermera que se había quedado conmigo después de la cirugía,
continuó visitándome incluso después de sus turnos. Vivía cerca de mi apartamento y comenzó a pasar con provisiones o simplemente para proporcionar contacto humano durante esos días aislados de recuperación. ¿Por qué haces esto?, le pregunté una noche mientras me cambiaba el vendaje quirúrgico. Ella guardó silencio por un momento antes de responder. Tenía un hermano que murió de leucemia cuando yo tenía 14 años. La noche que falleció, una enfermera se quedó con nuestra familia horas después de que terminara su turno. Hizo que la peor noche de nuestras vidas fuera un poco más soportable. Me prometí a mí misma que haría lo mismo cuando me convirtiera en enfermera. A medida que mi cuerpo sanaba lentamente, tomé decisiones sobre mi futuro. Había sido aceptada en programas de residencia en todo el país, incluido uno en mi ciudad natal, cerca de mis padres. La elección se hizo obvia. Completaría mi residencia en el Boston Memorial Hospital, a 3,000 millas de Portland. No era huir, era correr hacia la independencia. Llegué a Boston 3 meses después de la cirugía, todavía en fisioterapia, pero decidida a comenzar mi residencia a tiempo. El programa era prestigioso y exigente, exactamente lo que necesitaba para enfocar mi energía en algo que no fueran las heridas familiares y el dolor físico. Por una extraordinaria coincidencia, Sara había solicitado y recibido un puesto de enfermería en el mismo hospital. Tener una amiga durante esos primeros meses en una nueva ciudad hizo la transición infinitamente más fácil. El Boston Memorial se convirtió en el centro de mi nueva vida. El Dr. David Bennett, jefe de neurocirugía, se interesó particularmente en mi desarrollo después de enterarse de mi propio procedimiento de columna. Los mejores médicos suelen ser aquellos que han sido pacientes, me dijo. Nunca olvidan cómo se siente estar del otro lado. Bajo su tutela, florecí. Mi ética de trabajo, forjada en años de demostrar mi valía a pesar de ser ignorada, me sirvió bien en el exigente entorno. Mientras otros residentes se quejaban de semanas de 80 horas, yo me ofrecía voluntaria para casos adicionales. Mientras ellos socializaban después de los turnos, yo me quedaba para revisar expedientes de pacientes o ayudar en el laboratorio de investigación. Mi dedicación no pasó desapercibida. Para mi segundo año, fui seleccionada para asistir al Dr. Bennett en procedimientos complejos de columna. Para mi tercer año, había publicado 2 artículos de investigación sobre enfoques innovadores para la regeneración de discos. Basándome en parte en mi propia experiencia, los pacientes respondían a mi enfoque empático. Nunca olvidé lo que se sentía despertar sola después de la cirugía, así que me aseguraba de que mis pacientes siempre tuvieran sistemas de apoyo adecuados. El contacto con mi familia se volvió cada vez más mínimo. Las llamadas telefónicas mensuales con mis padres eran breves y superficiales. Nunca visitaron Boston, citando el gasto y la distancia, aunque lograron financiar el viaje post-graduación de Ashley a Tailandia y Australia. La propia Ashley rara vez se comunicaba directamente conmigo, excepto para pedirme dinero durante sus frecuentes periodos de desempleo. Después de la graduación, Ashley luchó por encontrar su camino profesionalmente. Pasó por trabajos en marketing, planificación de eventos y, finalmente, asistencia en administración de hospitales, sin durar más de 8 meses en ningún puesto. Mis padres continuaron apoyándola financiera y emocionalmente, expresando decepción por mi actitud fría cuando me negué a ayudar a Ashley a hacer contactos en el campo médico. Es tu hermana, decía mi madre durante nuestras cada vez más raras conversaciones telefónicas. ¿Por qué no puedes ser más solidaria? Nunca expliqué que el apoyo es bidireccional. Nunca detallé cómo Ashley no había llamado ni una sola vez durante mi recuperación, nunca reconoció la gravedad de mi cirugía, nunca expresó nada parecido a la preocupación por mi bienestar. En cambio, simplemente establecí límites y los mantuve con silenciosa determinación. A medida que mi carrera se aceleraba, desarrollé un nuevo sistema de apoyo. Sara se convirtió en mi mejor amiga, su compasión directa un bálsamo para mis persistentes problemas de confianza. El Dr. Bennett y su esposa me invitaban a las comidas festivas, tratándome como a la hija que nunca tuvieron. Otros colegas, la doctora Lisa Chun y el Dr. Eric Reed de Medicina de Emergencia, se convirtieron en mi familia elegida. 4 años después de mi residencia, el Boston Memorial enfrentó una crisis de liderazgo cuando varios miembros del personal superior se fueron a la práctica privada. A los 37 años, el Dr. Bennett se convirtió en el director de hospital más joven en la historia de la institución. Uno de sus primeros actos fue ascenderme a jefa de residentes, un movimiento sin precedentes para alguien de mi edad.
Tus habilidades clínicas lo justifican, dijo cuando expresé mi sorpresa. Pero más importante aún, tu enfoque en la atención al paciente está transformando este departamento. Ves a la persona completa, no solo la condición. La promoción vino con mayores responsabilidades y visibilidad dentro del hospital. Desarrollé protocolos para el apoyo prequirúrgico de pacientes que se implementaron en todo el hospital. Mi investigación continuó ganando atención en revistas médicas. Por primera vez, me sentí plenamente vista y valorada por mis contribuciones. Fue durante este pico profesional que conocí al Dr. Evan Cole, un cirujano ortopédico que se transfirió del Chicago General. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida sobre el respeto mutuo y la dedicación compartida a nuestros campos. Cuando finalmente le conté mi historia familiar, esperando la habitual reacción incómoda, él simplemente tomó mi mano y dijo, la pérdida de ellos es inconmensurable. Evan entendía los límites de una manera que pocas personas lo hacían. Nunca presionó para reconciliaciones familiares ni sugirió que debería perdonar y olvidar. En cambio, respetó mi cuidadoso enfoque hacia la confianza y la vulnerabilidad. 6 meses después